Dicen que el veneno más letal es el que corre por la propia sangre. Lo supe tarde, cuando los que crié al calor de mi pecho se volvieron contra mí, y entendí que a veces ni todo el amor de madre alcanza para salvar a un hijo que elige perderse. Soy Celia, tengo 72 años, vivo hoy en Guadalajara, Jalisco, pero mi historia se forjó entre las calles polvosas de Nezahualcóyotl, en el oriente de la Ciudad de México, cuando las casas eran de lámina, la música de banda se derramaba los domingos, y los pregones de los vendedores levantaban a cualquiera que se hiciera el dormido. Quiero contarte cómo llegué hasta aquí, y por qué a veces la familia duele más que cualquier enemigo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal de Historias de Carmen. Aquí siempre encontrarás relatos llenos de emociones, recuerdos y aprendizajes que tocan el corazón. Suscríbete ahora y acompáñame en esta nueva historia. Nací en 1953, en un pueblito de Michoacán llamado Paracho. Allí aprendí lo que era vivir con poco y agradecer mucho. Mi padre, don Ernesto, trabajaba el campo con una tozudez que le partía la espalda pero no el ánimo. Mi madre, doña Teresa, hacía milagros con un puñado de maíz y frijol. La casa tenía piso de tierra y techo que goteaba cuando el cielo se ponía triste, pero adentro había calor de brasero, rezos en la noche y respeto entre mis padres. Mi papá jamás le levantó la voz a mi mamá. Le besaba la frente al terminar el día y le daba las gracias por la comida. Los domingos, si el campo dejaba, me llevaba al río a pescar, y si no había suerte, juntábamos frutas del monte y volvíamos contentos. Mi madre me enseñó a coser, a barrer sin dejar rincón, a hacer tortillas redondas con manos pequeñas. Mujer que se sabe valer por sí misma no se pierde, repetía. De ellos aprendí los pilares que me sostuvieron cuando todo se vino abajo. Trabajo, honestidad, palabra dada y familia unida. La vida cambió de golpe cuando tenía 16. La tierra se secó. La lluvia no llegó y las milpas se volvieron pura esperanza deshojada. Recuerdo la tarde en que mi padre bajó la mirada y dijo que había que irnos. Empacamos en maletas de cartón lo poco que cabía y subimos al autobús lleno de gente con sueños parecidos a los nuestros. La Ciudad de México nos recibió en 1969 como quien abre una puerta que no sabe cerrar. Ruido, humo, edificios creciendo uno sobre otro, prisas que no esperaban a nadie. Nos acomodamos en la periferia, en una casita compartida con otra familia recién llegada. Mi padre encontró un puesto en una fábrica de textiles. Mi madre entró de trabajadora doméstica con una familia de Las Lomas. Yo me inscribí en la escuela pública y, por las tardes, entré de ayudante en una panadería. Fue allí donde conocí a Rafael. Era repartidor. Llevaba pan a las misceláneas en una bicicleta cargada como mula, y aún así llegaba con sonrisa y saludo para todos. Tenía 22 años y una manera de hablar que te hacía sentir que la vida, pese a todo, era buena. Yo tenía 17, y en sus ojos vi por primera vez un futuro que no dolía. Nunca conoció a su padre. Lo crió su madre sola. Estudió lo que pudo. Me contó que un día me daría una casa limpia, una mesa llena y un abrazo al llegar. Fuimos novios 2 años, con el respeto y los límites que mis padres me enseñaron. Llegaba los domingos, ayudaba a mi papá con un foco que no encendía, traía flores sencillas a mi madre, y se iba sin hacer ruido cuando caía la noche. Nos casamos en 1972, con misa en la iglesia del barrio y comida de olla grande. No hubo vestido de encaje ni salón, pero sí hubo la bendición de mis padres y la certeza de que estaba con un buen hombre. Nos fuimos a vivir a un cuarto en Nezahualcóyotl, chiquito, dividido con una cortina. El baño lo compartíamos con 4 familias. Era apretado, sí, pero era nuestro. Rafael siguió de repartidor. Yo entré de dependienta en una tienda de ropa. Ahorro tras ahorro, compramos una estufa usada. Con otra tanda cayó una cama mejor. Y la vida nos fue regalando hijos. Mateo nació en 1973. Me temblaron los brazos cuando lo sostuve. Tenía los ojos de su padre y la terquedad de mi madre. Rafael lloró como niño. Dijo que sería un padre presente, el que él no tuvo. Andrés llegó en el 75. Bruno en el 77. Darío en el 79. Sergio en el 81.
5 varones al hilo. Una comparsa de risas, llantos, pleitos por carritos y panes calientes robados de la mesa. Con cada niño levantamos un tabique, abrimos un cuarto, pusimos otra lámina. Rafael saltó a un empleo mejor en una fábrica de cigarros. Eran horas largas, pero el sueldo alcanzaba para uniformes escolares, mochilas nuevas y un juguete en Reyes. Yo dejé el trabajo fuera cuando llegaron los más chiquitos, pero cosía en casa. Arreglaba pastillas, cerraba cierres, ajustaba vestidos. Con mis manos sumaba al gasto y con mi voz iba marcando el ritmo de esa pequeña orquesta que me colmó la casa. En 1984, con 31 años y la casa llena de varones, el destino nos regaló una sorpresa. Se llama Lucía. Nuestra niña. La princesa de Rafael. La que llegó a cerrar el círculo y a poner moño rosa en nuestra historia. Cuando la puso en sus brazos, él dijo que Dios nos había mandado 5 soldados y una reina. Y yo sentí que ahora sí, estábamos completos. Los años corrieron con sus carreras. Nessa era duro, pero honesto. Las fiestas patronales, la procesión, los bailes en la plaza. Los domingos eran de iglesia y de estar en familia. Mis padres, ya mayores, nos visitaban cada semana. Doña Teresa llegaba con dulces de calabaza y don Ernesto con historias del pueblo y anécdotas de cuando la lluvia sabía llegar a tiempo. En esa mesa apretada se cocinó el corazón de todos. Mis hijos crecieron con amor, con límites, con la idea clara de ayudar en casa, respetar a los mayores y luchar por lo suyo. Pero la ciudad empezó a cambiar. Las esquinas se llenaron de tentaciones nuevas. Se hablaba de banditas, de droga fácil, de dinero rápido. Yo miraba a los míos y apretaba a Lucía contra mi pecho como si eso bastara para mantener afuera lo que quería entrar. Las primeras señales fueron pequeñas, como los anuncios del cielo antes del aguacero. Mateo, el mayor, faltó a clases un par de veces. Llegó tarde algún día. Contestó mal. Rafael decía que era la edad, que pronto se le pasaría. Yo quise creerle. No se le pasó. Y lo que duele de un hijo mayor que se descarrila es que jala a los de atrás como corriente apurada. Andrés empezó a copiarle. Bruno se sumó. De pronto ya no eran faltas esporádicas. Eran días enteros lejos de la escuela. Eran noches en vela esperando una llave en la puerta. Eran excusas que primero eran torpes y luego se volvieron discursos. Un día me paré frente al espejo y vi ojeras de otro color. Ese que trae el miedo cuando se muda a tu casa. En 1992 la vida me dio el primer golpe que te deja sin aire. Mi padre se cayó en la huerta y no despertó. Mi madre, pegada a él como desde que tenían 15, se fue 3 meses después. Yo, que había aprendido a no llorar delante de los niños, me quebré. Y ellos, mis muchachos, en vez de acurrucarse conmigo, se alejaron un paso más. No era solo rebeldía. Eran amistades nuevas, rostros de mirada fría, silencios que no conocía. Rafael intentó hablar, imponer horarios, recortar salidas, y cuando hizo falta, dio una palmada a tiempo. Pero no alcanzó. El mal ya había echado raíz. Un día noté que llegaban con tenis caros que no podíamos pagar. Traían chamarras que no habíamos visto en oferta. Meter un televisor a casa les parecía un juego. Gané una apuesta, me dijo Mateo con una sonrisa tensa. Un amigo me lo regaló, agregó Andrés. Promoción, dijo Bruno. Yo quise tragarme esas mentiras como quien traga pastillas amargas sin agua, pero la garganta no me dejó. Darío y Sergio, los menores entre los varones, miraban a sus hermanos como quien mira a héroes de película. Con 13 y 11 años comenzaron a aprender gestos, palabras, maneras, que no me gustaban. Lucía, en cambio, se quedaba conmigo en la cocina. Me alcanzaba la sal, me secaba los platos, me contaba lo que aprendía en la escuela. Era mi rayo de sol en mañana sin ventana. En 1995 llegó la cara más seria del camino que habían elegido. A Mateo lo agarraron con mercancía que no debía traer. Tenía 22 años. La cárcel lo tuvo 2. La gente dice que ahí se corrige uno. Mi hijo salió con conexiones, con broncas aprendidas y con ojos que ya no miraban como antes. Andrés recibió un balazo en un enfrentamiento con policías en el 97.
Sobrevivió, pero se quedó cojeando. Lo vi usar ese dolor como excusa para hundirse más en el vicio. Bruno desapareció meses en el 98. Supe por un rumor que había huido a Sinaloa después de un asalto mal hecho. Cada noticia era un ladrillo sobre el pecho. Aún así, cocinaba, rezaba, abría la puerta y hacía espacio. Soy madre, me repetía, y la madre no suelta aunque le sangren las manos. Rafael, que era un roble, comenzó a toser sin parar. La fábrica le había metido el humo hasta el último rincón de los pulmones. Tenía presión alta. Se hacía el fuerte, se iba antes del amanecer y volvía de noche. A veces pensaba que prefería doblar el lomo a doblarse el corazón viendo lo que pasaba en casa. Yo también huía a mis maneras. Rezaba más de la cuenta, encendía velas, le hablaba a mi madre antes de dormir. Lucía crecía como florecita a pesar del invierno. Soñaba con ser enfermera. Ponía curitas a las muñecas y me acompañaba al mercado. Cuando la casa parecía un campo minado, su risa abría un claro. Y sin embargo, la marea seguía subiendo. En 1999 Darío y Sergio ya se metían cosas que los borraban de los ojos hacia adentro. Lo peor de ver a un hijo drogado es que sus pupilas parecen ventanas a una casa vacía. Encontré a Sergio temblando en el rincón, con sudor frío, pidiéndome dinero con un tono que no era súplica ni orden. Darío, a sus 20, ya no sonreía con sus dientes. Se los fue comiendo el cristal, y con ellos se comió la vergüenza. En el 2000, Luis, un vecino de toda la vida que veía a mis hijos como sobrinos, me habló claro. Doña Celia, los muchachos andan con la gente del Chato, y esa gente no juega. Me fui a la iglesia, me arrodillé frente al Cristo y le dije que si tenía que llevarse algo, que me llevara a mí, pero que no dejara caer a los míos. El silencio fue la única respuesta. Rafael intentó la última carta. Nos sentó y habló como padre y como hombre. Mateo se rió. Andrés miró al suelo. Bruno dijo que por fin les estaba yendo bien. Darío y Sergio asintieron mirando a sus ídolos. Lucía se quedó quieta a mi lado y me apretó la mano. Yo sentí como se me quebraban por dentro los huesos invisibles que sostienen a una madre. Los meses siguientes fueron un goteo de sobresaltos. Entraban y salían con tipos que no conocíamos. Convertían el cuarto del fondo en escondite y oficina. Llegaban armados. Empezaron a beber en la cocina, a fumar en la sala. Los olores se mezclaban con el del guiso como una profanación. Yo caminaba de puntillas, con Lucía pegada a mí. Rafael trabajaba turnos cada vez más largos. Creo que era su manera de admitir que ya no podía con tanto dentro de la casa. Empezaron a presumir. Respeto, mamá, me dijo Andrés un día, señalando una cadena gruesa en su cuello. Pronto lo sacaré de aquí. Nunca supe cómo decirles que yo nunca quise salir de esa casa con dinero sucio. Prefería 1000 veces mi mesa coja pero limpia que un comedor grande manchado de sangre. En agosto oí de una masacre en la colonia vecina. 5 jóvenes ejecutados. El rumor trajo el eco del nombre de Bruno. No quise preguntar. No quise confirmar. Hay verdades que, cuando llegan, te arrancan el último piso del estómago. Luego vino septiembre. Hace 25 años de aquello, y todavía mi cuerpo lo recuerda como si fuera hoy. Era viernes. Rafael salió al turno de la noche. Lucía se fue a hacer tarea a casa de una amiga. Yo me quedé sola, recogiendo los trastes con ese cansancio que pesa más por dentro que por fuera. Anochecía cuando se azotó el portón. Oí risas, pasos, botellas golpeando. Reconocí el ritmo, eran mis 5. Entraron con ojos enrojecidos, la mirada perdida y una alegría rara que huele a peligro. Preguntaron por su padre. Preguntaron por su hermana. No me gustó el tono. No me gustó que rodearan la mesa de la cocina como lo hace una jauría cuando huele un pedazo de carne. Sentí miedo. No ese miedo cotidiano que ya tenía sentado en la sala como invitado de piedra. Era otro. Era el miedo que avisa que algo se va a romper para siempre. Intenté hablarles como siempre. Les dije que Lucía volvería pronto. Que Rafael llegaría de madrugada. Que no hiciéramos ruido, que los vecinos estaban atentos, que no provocáramos cosas innecesarias. Ellos se rieron.
Me hablaron de nuestras supuestas mentiras. Me culparon por la pobreza y por su hambre antigua. Sergio, el más chico, tuvo un brillo en los ojos que me atravesó. Y Mateo dio un golpe en la mesa que hizo saltar un plato. En ese segundo vi desaparecer al niño que un día puse a caminar entre mis manos. Vi en su lugar a un desconocido que me odiaba sin saber por qué. Quise recordarles quiénes eran, de dónde venían, cómo les había enseñado a rezar, a pedir perdón, a compartir la tortilla caliente recién salida del comal. Pero por dentro de sus ojos ya corría otra cosa. Y la noche, esa noche, se abrió como una boca. No voy a contar todavía lo que pasó después. No porque no pueda, sino porque hay heridas que piden su propio tiempo para ser nombradas. Solo diré que cuando la puerta se volvió a cerrar y las risas se alejaron hacia la calle, yo me quedé en el suelo, en la cocina, con los platos rotos y la dignidad hecha añicos. A veces, cuando cae la tarde, todavía escucho el eco de ese portazo y se me eriza la piel. Esa noche no se acabó ahí, pero mi infancia sí. Y mi idea de familia se hizo trizas en un rincón donde creí que nunca llegaría la violencia. Lucía llegó antes que Rafael. Me encontró como estaba, y sin una palabra entendió. Me ayudó a levantarme, me sostuvo bajo el chorro de agua, me puso una blusa limpia y me llevó a la cama. Tenía 16 y en ese instante se convirtió en mi madre. Cuando yo no pude hablar, su silencio me cubrió como una cobija tibia. Y en el borde de esa cama juramos sin jurar que nadie más iba a tocarnos sin nuestro permiso. Esperamos a Rafael como quien espera una sirena que no sabe si trae rescate o naufragio. Esa noche me enseñó que el veneno más peligroso es el que uno deja crecer en casa sin querer verlo por miedo a que nos destruya. Y me enseñó también que, incluso cuando uno se quiebra en 1000 pedacitos, quedan manos que recogen, que sostienen y que vuelven a armar a la persona que éramos con otra forma. No mejor, no peor, pero distinta. Y con esa forma distinta habría que seguir. Cuando Rafael entró, la hora no había pasado del todo, pero yo ya sentía que vivía en otro calendario. Lucía habló por mí. Él me miró. Me vio. Y el hombre bueno que conocí abrió los puños y dijo cosas que me helaron. La noche se hizo larga. Los pasos de la calle se apagaron. La ciudad durmió sin sospechar que, en una casita de Nesa, una familia estaba a punto de rasgarse para siempre. Y que, para sobrevivir, tendríamos que cruzar líneas que jamás pensamos cruzar. Rafael entró a la casa pasada la medianoche, como solía hacer tras el turno en la fábrica. Sus pasos pesaban, arrastrando el cansancio de 18 horas de pie frente a las máquinas. Pero esa noche algo lo detuvo en seco al cruzar la puerta. Lucía lo esperaba en la sala, con los ojos enrojecidos y el cuerpo tieso. No tuvo que decir nada. El silencio y la mirada clavada en el suelo ya anunciaban la desgracia. Yo estaba en la recámara, acostada con las cortinas corridas, fingiendo que dormía para no enfrentar las preguntas que sabía vendrían. Rafael se acercó, acarició mi frente y sus dedos se encontraron con la piel hinchada, marcada. Yo cerré los ojos como si así pudiera ocultar la evidencia, pero él retiró la cobija y vio lo que había debajo. Moretones que se asomaban por los brazos, rasguños en la piel, la mirada rota. Fue Lucía quien rompió el silencio, con esa valentía que ni sabía que tenía hasta que la vida la obligó a sacarla. Fueron ellos, papá, dijo sin temblar, aunque las lágrimas le corrían por las mejillas. Fueron mis hermanos. El rostro de Rafael se endureció. Era como ver cómo una montaña entera se resquebraja por dentro. No, no digas tonterías, murmuró, como si negarlo lo volviera mentira. Pero yo asentí despacio, incapaz de articular palabra. Él se levantó de golpe, caminó de un lado a otro, y finalmente se dejó caer en la silla de la sala con las manos en la cabeza. No lloró. No gritó. Solo repitió en voz baja, no puede ser, no puede ser. Las horas que siguieron fueron de infierno. Rafael sacó un machete del patio y lo puso sobre la mesa. Pasó toda la noche en vela, esperando el regreso de los muchachos. Cada ruido en la calle lo hacía incorporarse, cada motor lo hacía apretar el mango. Lucía y yo lo mirábamos sin saber si temer más el regreso de mis hijos o la reacción de mi marido cuando los tuviera enfrente. Pero no regresaron. No esa noche. No la siguiente.
3 días pasaron con la casa en un silencio espeso, apenas roto por las pisadas de Rafael y las oraciones murmuradas que yo repetía como mantra. El tercer día, al amanecer, él me dijo: «Esto no se queda así». Yo lo tomé del brazo, le supliqué que no hiciera una locura. Que denunciar era imposible. Sí, porque en la colonia la policía comía del mismo plato que los narcos. Pero que si él buscaba justicia con sus manos, nos hundiríamos más. No respondió. Se vistió con calma y salió. Regresó al caer la tarde con un brillo extraño en los ojos, frío, calculador. «Empaca lo necesario», ordenó. «Nos vamos esta noche». Lucía lo miró aterrada. «¿Y mis hermanos?», preguntó con la voz quebrada. Rafael clavó la mirada en el piso y respondió con un tono que no admitía réplica: «No tengo más hijos varones». Murieron para mí aquella noche. Sentí que me arrancaban el corazón de cuajo. Porque por más monstruos que se hubieran vuelto, seguían siendo mis hijos. Yo los parí, los alimenté, los vi dar sus primeros pasos. Pero también entendía que ya no había manera de retroceder, que el veneno corría por sus venas y que quedarnos significaba esperar a que volvieran a envenenarnos a nosotras. Salimos como fugitivos, con 2 maletas y los ojos bajos, en un carro que un amigo de Rafael había conseguido. El camino hasta Cuernavaca fue un silencio roto solo por el motor cansado del coche. Lloré todo el trayecto sin sollozar, con lágrimas que caían mudas porque ya no quedaba voz. Lucía me apretaba la mano como si temiera que también yo desapareciera. La casa donde nos refugiamos era humilde, en un barrio polvoriento de las afueras. Tenía 2 cuartos y un baño pequeño. Nada de lujos, pero a nosotras nos parecía palacio por la simple razón de que era seguro. Al menos eso decía Rafael. Los primeros días vivimos como fantasmas. No hablábamos, no salíamos más que a lo indispensable, no abríamos la puerta sin antes mirar 3 veces. Lucía se encargaba de mantener la rutina, me preparaba té, barría, estudiaba con sus libros abiertos como si aferrarse al futuro fuera su manera de no hundirse. Rafael, en cambio, salía cada día con pasos decididos. No me decía a dónde iba, y yo no preguntaba. Temía la respuesta. Lo veía volver con la ropa impregnada de sudor y con una mirada que ya no reconocía. No era rabia. No era tristeza. Era una determinación helada, la de un hombre que ya había cruzado un límite del que no hay regreso. Una noche, cuando sentó frente a mí y dijo: «Ya está hecho. Nadie nos va a buscar. Nadie va a poner un pie en esta puerta». Lo miré con espanto, entendiendo lo que esas palabras cargaban sin que él lo dijera. Lucía dormía en el cuarto de al lado, y agradecí que así fuera, porque no podía permitir que su alma joven cargara con más sombras. «¿Qué hiciste, Rafael?», susurré. Él me sostuvo la mirada, y en ese cruce entendí todo sin necesidad de explicación. Mis hijos estaban marcados, vigilados o peor aún, ya no existían. No lloré. No reclamé. Solo me senté junto a él y apoyé mi cabeza en su hombro, porque no quedaba otra opción que sobrevivir a lo que fuera que hubiera decidido en nombre de nosotras. El tiempo en Cuernavaca fue un exilio extraño. Rafael consiguió trabajo en un taller mecánico. Yo empecé a ayudar a una vecina que vendía tamales y dulces en la feria. Lucía entró a una nueva escuela, y poco a poco la vi recuperar su sonrisa entre tareas y amigas. Pero yo no dormía. Cada noche revivía aquella escena en la cocina, los rostros de mis hijos deformados por el alcohol y la rabia, las manos que yo misma había enseñado a rezar ahora convertidas en puños que golpeaban. Los médicos le llaman trauma. Yo lo llamaba infierno. Fue Lucía quien me llevó un día a escondidas con una psicóloga. «Mamá, no puedes seguir así», me dijo con ternura y firmeza. Me senté frente a una mujer de cabello cano y mirada bondadosa. «Aquí puede decir lo que nunca ha dicho», me ofreció. Y poco a poco, entre lágrimas, fui poniendo palabras al dolor. Conté la pérdida de mis padres, la traición de mis hijos, la huida de madrugada. Contarlo era como abrir una herida que nunca cicatrizaba, pero también era dejar que respirara, que no me devorara por dentro. En diciembre de ese año, cuando las luces de Navidad alumbraban calles ajenas, recibí la noticia en un periódico local: masacre en Nezahualcóyotl,
5 jóvenes ejecutados. No había nombres, solo edades. Y cada una correspondía a un hijo mío. El mundo se detuvo. Rafael dobló el diario, lo dejó sobre la mesa y me dijo, tal vez sea mejor así. Yo no supe si llorar o agradecer. Solo sentí un vacío enorme, un silencio en el pecho donde antes habían vivido mis muchachos. Lucía, al enterarse, se refugió en mis brazos y me dijo, al menos ya no pueden hacernos daño. La abracé con tanta fuerza que sentí que podía romperla. Porque más allá del dolor, quedaba la certeza de que esa niña había cargado con un secreto que ni yo misma conocía. Años después sabría que también ella había sido víctima en silencio de las sombras de sus hermanos. Y ese descubrimiento me partiría una vez más, pero esa es otra herida de la que hablaré en su momento. La vida en Cuernavaca nos dio una tregua. Monté un pequeño puesto de dulces que luego se volvió una tiendita. Rafael siguió en el taller hasta que la tos y el corazón empezaron a reclamarle. Lucía terminó la preparatoria con honores y entró a estudiar enfermería. La veía con bata blanca, con una sonrisa tímida, y me sentía orgullosa. Era la prueba viviente de que no todo estaba perdido, de que una semilla sana podía florecer incluso en tierra envenenada. Pero cada tanto, cuando el viento traía olores de maíz tostado o de tierra mojada, mi memoria me regresaba a aquella cocina en Nesa. Y el veneno de mi propia sangre me recordaba que hay heridas que nunca cierran del todo, por más distancia o tiempo que uno ponga de por medio. La noticia de aquella masacre en Nesa marcó un antes y un después. Aunque el periódico no traía nombres, yo supe de inmediato que eran ellos. No necesitaba ver fotos ni escuchar confirmaciones. El corazón de madre, aunque herido, reconoce esas señales invisibles. Rafael lo entendió también, aunque nunca lo dijo en voz alta. Doblar el diario y guardarlo en un cajón fue su manera de enterrar a nuestros hijos sin velorio, sin ataúd, sin rezos. Solo silencio. Durante semanas vivimos como en trance. Lucía trataba de seguir con sus estudios, pero a veces la encontraba llorando en silencio, con la cabeza entre los libros. Yo iba a la tiendita de dulces, amasaba, horneaba, atendía a los clientes, pero mi mente estaba en otro lado. Cada caramelo que entregaba parecía un recordatorio amargo de la dulzura que alguna vez reinó en mi casa y que se había perdido para siempre. Rafael se refugiaba en el taller, regresando cada noche con el rostro ennegrecido por la grasa y el humo, como si así quisiera cubrir también la negrura que traía por dentro. Un día de 2001, mientras preparaba atole para unos vecinos, recibí una visita inesperada. Don Luis, el vecino que en su momento me advirtió sobre las malas compañías de mis hijos. Llegó serio, con la gorra en la mano y los ojos enrojecidos. Me pidió un café y, cuando nos sentamos, me soltó la verdad que nadie se había atrevido a decirme de frente. Doña Celia, fueron ellos. Sí, los de la noticia. Los encontraron en una casa abandonada, ejecutados, tiro en la cabeza. Orden del Chato, el mismo con el que se habían metido. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aunque ya lo sabía en el fondo, escucharlo confirmado fue como recibir una segunda estocada. Pero lo peor vino después, cuando don Luis bajó la voz y agregó. Antes del final, confesaron algo más, algo sobre Lucía. El aire se me fue. No quería escucharlo. No quería. Pero sus palabras fueron más rápidas que mis ruegos. Me contó que mis propios hijos habían lastimado a su hermana en secreto, cuando Rafael y yo no estábamos. Que la habían amenazado para que no dijera nada. Que ella había guardado ese dolor sola, creyendo que así me protegía a mí. El café se me enfrió entre las manos temblorosas. Cuando Lucía volvió de la escuela esa tarde, la miré diferente, con ojos que ya no podían ignorar las señales. Los sobresaltos ante cualquier ruido, las pesadillas, las veces que evitaba quedarse sola en casa. ¿Es verdad, hija?, le pregunté con la voz rota. Ella se congeló, y en su silencio encontré la confirmación que más temía. Rompió en llanto y me abrazó. Pensé que me odiarías si te lo contaba. Pensé que dirías que era mi culpa. La abracé con toda la fuerza que me quedaba. Nunca, mi niña. Nunca sería tu culpa. Lloramos juntas, dos mujeres quebradas por la misma sangre. En ese momento juré que haría todo lo posible porque Lucía sanara,
aunque yo me deshiciera en el intento. Rafael escuchó la confesión de nuestra hija en silencio. No gritó. No lloró. Solo apretó los puños hasta ponerse pálido. Días después, cuando todos dormían, me confesó que él había hablado con un policía retirado y con el propio Chato. Que no había dado la orden directamente, pero que sabía lo que pasaría. Que las fotos de mis moretones y la historia de lo que hicieron con Lucía fueron el detonante que selló el destino de nuestros hijos. Ya no eran nuestros hijos, Celia, me dijo con voz quebrada. Eran otra cosa. Yo solo quería proteger lo que quedaba. No supe qué responder. Era cierto. Pero también era cierto que los había parido, que llevaban nuestra sangre. Lloré en silencio aquella noche, entendiendo que la línea entre justicia y venganza se había borrado para siempre. En 2002 nos mudamos otra vez, esta vez a Guadalajara. Rafael consiguió empleo en una metalúrgica gracias a un primo. Lucía entró al curso de enfermería. Yo encontré trabajo en una repostería pequeña, propiedad de doña Emma, una señora mayor que me enseñó a encontrar en el azúcar y en la harina un camino de sanación. Cada pan que horneaba era un bálsamo, cada dulce un pedacito de luz en medio de tanta oscuridad. Lucía, pese a todo lo vivido, floreció. Con la ayuda de una psicóloga, comenzó a sanar sus heridas. En el hospital conoció a Rodrigo, un farmacéutico serio y noble, que la trataba con respeto y paciencia. Verla de la mano con él me dio esperanza. Rafael, aunque cargaba culpas silenciosas, se volcó en el trabajo y en apoyarnos. Poco a poco nuestra familia se reconstruía, no con las piezas rotas que habíamos perdido, sino con lo que quedaba y con lo nuevo que llegaba. En 2006, Lucía nos dio la noticia más dulce: estaba embarazada. Cuando nació Clara, nuestra nieta, sentí que la vida nos daba una segunda oportunidad. Rafael la cargó en brazos con lágrimas en los ojos. Ahora sí, Celia, me susurró, esto sí es un nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron de reconstrucción. Mi repostería creció, la convertí en Dulces de la Abuelita, un pequeño negocio en el centro de Guadalajara. Lucía se consolidó como enfermera pediátrica. Rodrigo abrió su propia farmacia. Rafael, aunque con problemas de salud, disfrutaba del jardín y de ayudarme a amasar pan. Pero el pasado nunca desapareció del todo. Cada tanto, una pesadilla me despertaba sudando frío, recordando aquella noche en Nesa. Cada tanto, el rostro de mis 5 hijos aparecía en mis pensamientos. Nunca dejé de amarlos, aunque también los odié por lo que hicieron. Esa contradicción me acompañará hasta la tumba. En 2010, Clara tenía 3 años y corría por la repostería riendo. Una carta sin remitente llegó a mi negocio. Era de don Luis. Me confirmaba lo que ya sospechaba, que Rafael había tenido más participación de la que admitió en la muerte de nuestros hijos. Que había buscado al grupo de exterminio de la colonia. Leí esa carta y sentí una mezcla extraña de rabia y alivio. Rafael no lo negó cuando lo confronté. No podía permitir que volvieran a lastimarte. Lucía. Esa noche dormimos en camas separadas. No por falta de amor, sino porque el peso de esa verdad era demasiado para compartirlo bajo el mismo techo. El tiempo pasó. Lucía tuvo un segundo hijo en 2016, Gabriel, que trajo aún más luz a nuestras vidas. Rafael, pese a un problema en el corazón, logró vivir lo suficiente para conocerlo. En 2018 celebramos 45 años de matrimonio. Rafael brindó por mí, por nuestra historia, por haber sobrevivido juntos a lo impensable. Hoy, en 2025, con 72 años a cuestas, miro atrás y veo una vida llena de dolor, sí, pero también de resiliencia. Perdí 5 hijos en manos de la violencia que ellos mismos escogieron. Vi cómo la sangre puede envenenar el alma. Pero también vi cómo una hija, Lucía, fue capaz de resistir y renacer. Vi cómo una nieta y un nieto pueden devolverle sentido a todo. Cuando Clara me abraza y me llama abuelita, siento que ese nombre pesa más que cualquiera de los pecados de mi pasado. Cuando Gabriel corre por el jardín, pienso que, a pesar de todo, valió la pena resistir. El veneno de la sangre casi nos destruye. Pero la fe, la resiliencia y el amor verdadero nos permitieron seguir adelante.
Hoy les hablo desde Guadalajara, con el corazón lleno de cicatrices, sí, pero también de gratitud. Porque si algo aprendí en estos años es que siempre, siempre, se puede reconstruir de las cenizas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal de Historias de Carmen y activar la campanita, así no te perderás ninguno de los próximos relatos. Comparte este vídeo con alguien especial y nos vemos en la siguiente historia.